Nadie puede verme, pero soy uno con las sombras, soy uno con la oscuridad, soy uno con mis hermanos. A pesar de la distancia, actuamos como un solo cuerpo con un mismo propósito. Estoy en la cima de una aguja, listo. Las luces en el palacio son brillantes, deslumbran a todos alrededor, ocultándome aún más. Se acerca el momento en que voy a atacar. Puedo sentirlo. Estoy oculto, como una sombra dentro de otra. Pero no me siento solo. Casi puedo sentir a mis hermanos caídos conmigo, guiándome. Todos los de la Guardia del Cuervo, quienes han existido antes, me observan, me ayudan. Nunca estoy solo. Las grandes puertas finalmente se abren y los asistentes de este lujoso baile comienzan a salir del palacio. Observo, espero, observo. Espero. Mi objetivo, el que me fue asignado a mí solo, desciende por las numerosas y grandes escaleras del palacio. Con un séquito de guardias. Están bien entrenados y la cobertura de sus señores estrecha. Un disparo sería extremadamente difícil tal como están dispuestos. Creen que es intocable, pero esta noche pagará por sus acciones, su traición. Él es mío. Envío la señal y mis hermanos a través de la ciudad señalan que ellos también están listos. Mi pie presiona muy suavemente el detonador y el mundo explota en luz, fuego y sonido. Las cargas que había colocado en el patio noches antes ahora rugen a la vida y los escombros son lanzados por encima, alrededor y debajo de ellos. Sus hombres están conmocionados y la formación se interrumpe por un mero momento, mientras reaccionan como todos los humanos a las explosiones y se agachan solo un poco. Aprovecho mi oportunidad, la bala vuela y se incrusta en la frente de mi objetivo. No llega al suelo desatendido, su guardia más cercano lo agarra mientras cae solo para ver el punto rojo entre los ojos y saber que ha fallado. Así sea con todos los traidores, vendremos por ti cuando te sientas más seguro. Nadie está protegido si se alejan de la luz del emperador, nadie. Aceché en la noche, rechazando a mitad de camino por la aguja hasta la posición acordada. En menos de un minuto me encuentro con el Landspeeder. Salto adentro y veo a mi escuadrón. Nuestra armadura ligera es silenciosa. Nuestro trabajo aquí está completo. Nos dirigimos al siguiente objetivo, deslizándonos silenciosamente sobre la ciudad hacia el lugar que creen fuerte e invulnerable. Mis hermanos y yo ocupamos más posiciones en la cima de las agujas, siempre mirando hacia abajo, siempre alerta. La guardia está cambiando al ser informados de los eventos del palacio. Corren en desorden, apresurándose a abrir transportes superiores para ser llevados a lugares clave dentro de la ciudad, esperando que esto sea un preludio a un asalto convencional. Mi escuadrón y yo actuamos como uno nuevamente. Nuestros rifles de francotirador levantados y apuntados con precisión. Disparamos a los objetivos designados, mientras nuestros hermanos en los escuadrones de asalto se preparan para caer sobre ellos como una bandada de cuervos. Se encargan de los conductores de media docena de transportes, y las colisiones de sus vehículos con paredes y postes de luz hacen que decenas de sus hombres se derramen a gran velocidad por las calles, bloqueándolas por completo. Están atrapados. Están atrapados y confundidos cuando sus compañeros caen. Las garras de relámpago se despliegan letalmente mientras el enemigo cae como trigo ante la trilladora. Terminamos aquí en 12.3 minutos y luego avanzamos a nuestro tercer objetivo. Sembramos el caos para prevenir el mayor caos y horror de una guerra protegida y sangrienta. Es misericordia y recurso a la vez. En todo este mundo, mis hermanos han exigido el mismo peaje a estos generales y señores que olvidan su lugar, que le dan la espalda al Imperium. En menos de una hora de actividad, hemos cortado su cabeza del militar y ejecutivo de esta población. No culpamos al hombre común por los fracasos de sus líderes, sus amos esclavos, pero ahora han sido advertidos.
Progresaremos desde aquí hasta sus instalaciones más importantes y las tomaremos antes de que salga el sol. Este es el precio que el emperador nos pide, su dios cuervo. Observar, esperar, escuchar y luego actuar. Defendemos el Imperio más que nadie. Somos lo que viene de la oscuridad. Somos la razón por la que tantos han permanecido leales cuando habrían sido tentados. Somos la guardia cuervo del emperador, y desde la oscuridad traemos la luz del emperador. Luz. Hola oyente, soy Valdermort y te presento las fuerzas y facciones del universo de Weimar 40.000. Hoy discutimos una de las fuerzas que tanto apunta a lo sombrío y oscuro en lo que casi universalmente se conoce como la sombría oscuridad del futuro, la Guardia del Cuervo. En gran parte de esta entrada me basaré en la sabiduría existente citando directamente de su nuevo suplemento de Codex. Esto no se debe a fatiga o falta de impulso o ardor. Encuentro que el nuevo códex de Games Workshop es excelente y sus definiciones y entradas son insuperables. ¿Por qué reinventar la rueda, después de todo? Pero no nos engañemos al respecto. En mi mente, la Guardia del Cuervo es una de las ilusiones más cercanas al mismo corazón de la historia, la tragedia y el esplendor del escenario de Warhammer. Su historia es sombría, su actitud es triste, pero a pesar de todo son algunos de los más ardientemente leales, y en realidad son esperanzadores y brillantes de todas las fuerzas lealistas. Porque a pesar de residir en la oscuridad, de hacer de las sombras su hogar, la suya es una cruzada de luz, una guerra en contra del apagamiento del espíritu humano, contra la tiranía, contra la esclavitud, contra el caos. Porque cada una de sus acciones, cada disparo, golpe o pelea, se ejecuta con un único propósito, la protección y emancipación de la humanidad de los males que residen en el hogar de la Guardia del Cuervo, la oscuridad. Se dice que el emperador creó cada legión de sus astartes, sus marines espaciales, con un propósito muy específico. Pero según mi interpretación de la tradición, que podría ser errónea, también incluyó roles superpuestos y redundancias en sus legiones. Así es que el reino de la noche, la oscuridad, no es solo el dominio de los señores de la noche, como algunos pueden pensar, ni la sutileza y precisión son el dominio exclusivo de la Legión Alfa. En la Guardia Cuervo se encuentra el contrapeso a estas fuerzas, donde la oscuridad oculta a los señores de la noche, permitiéndoles sembrar terror y pánico. La Guardia Cuervo es uno con las sombras. Ellos son uno con la noche. Desearía conocer un relato sobre la guerra en las sombras entre estas dos fuerzas. Pero desconozco uno. Así que, si conoces algún caso, por favor, coméntalo, porque nunca pretendo saber más que cualquier veterano, e imploro a nuestra maravillosa comunidad que me oriente si tienen conocimiento de tal caso. Si no hay uno, entonces sugiero que en el futuro podamos, como comunidad colectiva, forjar nuestra propia narrativa, porque se necesita una. De esto no puede haber duda. ¿Y qué batalla sería? Night Lords vs. Raven Guard. Sinceramente espero que haya uno allá afuera. Ahora, debería apoyarme en la sabiduría existente, pero resumiré con algunos de mis propios pensamientos y observaciones, por escasos que puedan ser, al final de esta entrada. Espero que te unas a mí allí. Para citar: la Guardia del Cuervo son maestros de las artes de la sombra. Atacando desde el ocultamiento, causan una destrucción sangrienta en el enemigo antes de retirarse para preparar otro golpe devastador. Ordenados por el emperador y el primarca para proteger a la humanidad contra los peligros de una galaxia despiadada, vagaban por las estrellas sin ser vistos, trayendo desgracia a los herejes y opresores, derribando innumerables Xenostrets. Con la pisada de Ravengard, cada sombra oculta la promesa de la muerte, un destino nacido en las alas ardientes de Yompax y entregado por cuchillas oscurecidas, rifles de pernos en guerra y el arco chispeante de garras de relámpago. Para los enemigos del Imperium no puede haber escape, ningún refugio. Solo hay muerte, entregada desde la oscuridad por guerreros que lo ven todo y no perdonan nada. Los ejércitos de Ravengard logran la victoria a través del sigilo y la velocidad, avanzando de manera encubierta para golpear los puntos más vulnerables de los enemigos con la gama completa de armas y equipo de guerra disponibles para el Adeptus Astartes.
Donde quiera que pises, pisa con cuidado. Estamos más cerca de lo que piensas, y nuestras cuchillas son afiladas. Cueva y maestro de sombras. Según lo desea la sombra, los guardias del cuervo son maestros de la guerra clandestina, a menudo logrando por sigilo lo que otros solo pueden reclamar a través de un asalto descarado y costoso. Para los sesiones de Corax, los furiosos asaltos frontales marcan la culminación en lugar del comienzo de una campaña. Para cuando se une la batalla abierta, los enemigos de la Guardia del Cuervo ya están en desorden. Sus líderes asesinados, sus fortificaciones saboteadas y sus líneas de suministro ardiendo bajo cielos envueltos en humo. Desde su creación, la Guardia del Cuervo ha sido una fuerza de combate más sutil que otros astartes. No para sus guerreros, la heráldica y esplendor de los ultramarines y ángeles sangrientos, ni la fuerza evidente de los puños imperiales. Incluso durante la Gran Cruzada, mientras otras legiones brillaban como símbolos luminosos de unificación y conquista, la Guardia del Cuervo de la 19ª Legión, con la mano oculta del emperador, cazaba a sus enemigos desde las sombras más allá de la luz, siempre en expansión de Terra. Así ha permanecido la forma de guerra de la Guardia del Cuervo. El asesinato, las incursiones debilitantes y la desorientación son sus principales armas. Sus garras cortan el vientre expuesto del enemigo mientras se esfuerza por enfrentar una amenaza ya desaparecida. La guerra abierta se utiliza como el golpe de gracia, perseguida hasta su sangrienta conclusión solo una vez que la presa ha sido desangrada hasta el agotamiento por golpes implacables desde las sombras. Más que la mayoría de los capítulos de la primera fundación, la Guardia del Cuervo está formada por las enseñanzas de su primarca y las herencias de decisiones que tomó hace miles de años. Gran parte de la antigua historia del capítulo se ha perdido, enterrada entre el polvo de los eones, aunque Avangard solo conserva aquellas partes de su herencia que pueden ser enseñadas por adoctrinamiento y doctrina, cuidadosamente guardadas en bóvedas de archivo selladas en estasis en lo profundo de su monasterio del capítulo, o heredadas de la semilla genética de su progenitor. Aún así, aunque un observador podría no entender la importancia de lo que ve, solo tendría que echar un vistazo superficial a los hermanos de batalla de este misterioso capítulo para ver la mano pesada de Corax sobre ellos. Físicamente, aunque no pierden ninguna de la fuerza posthumana de los Adeptus Astartes, la Guardia Cuervo tiende a tener una constitución alta y delgada, a menudo exhibiendo una cierta hondura en sus mejillas y una vigilancia en sus oscuros ojos que otros encuentran inquietante. Esto de ninguna manera es ayudado por el hecho de que los hermanos de batalla del capellán a menudo exhiben una piel tan pálida que se pueden ver las venas hilándose debajo de ella, contrastada por un cabello de un impactante negro medianoche. Parece haber pocas dudas de que estas características físicas reflejan las de Corax mismo, aunque por supuesto las únicas imágenes que quedan del primarca existen en vidrieras, frescos heroicos o estatuas imponentes forjadas, más a menudo que no, por alguien que nunca ha puesto los ojos en sus hijos Jin. La influencia del primarca se refleja en las doctrinas de combate y estilos de lucha fundamentales para la guerra de la Guardia del Cuervo. A través del camino tríptico que ha sido transmitido a través de milenios de tradición del capítulo, los guardias del cuervo buscan dominar las disciplinas de la precisión vigilante, la emboscada repentina y el sigilo sobrenatural. Sus veteranos están inevitablemente versados en todas estas sutilezas, lo que les permite hacer la guerra como depredadores supremos que atacan desde las sombras para destrozar la fuerza del enemigo antes de que el adversario sea realmente consciente de que la lucha ha comenzado. En perspectiva y filosofía, los guardias del cuervo también son hijos de su primarca. Corax siempre fue un liberador, un salvador que no buscaba la gloria, sino el derrocamiento rápido y eficiente de los tiranos y la salvación de la raza humana. Sin embargo, también se decía que era reservado, secreto y poco dado a las fáciles muestras de carisma y camaradería, tan naturales para algunos de sus hermanos. La Guardia del Cuervo ha heredado tanto lo bueno como lo malo de su progenitor genético y son vistos por el amplio imperio del 41º milenio como figuras sombrías e inciertas, consideradas tanto con miedo como con esperanza. La Guardia del Cuervo sigue afectada por el legado de su progenitor.
Durante los días más oscuros de la herejía de Horus, cuando la Legión de la Guardia del Cuervo había sido prácticamente destruida por un monstruoso acto de traición, Corax intentó utilizar una terrible alquimia genética para alterar la semilla genética de su capítulo y rellenar sus filas con hermanos de batalla, cuyo desarrollo en marines espaciales completamente formados se había acelerado de manera hiperactiva. Tan desastrosos fueron los resultados de este acto que incluso la propia Guardia del Cuervo ahora posee solo los relatos más alegóricos de lo que realmente sucedió. Todo otro registro del horror resultante ha sido expurgado de sus archivos. Sin embargo, sigue siendo un hecho trágico e innegable que la semilla genética de Taptur está lejos de ser estable. Es por esta razón que la Guardia del Cuervo debe reclutar con una lentitud que a menudo los ha dejado debilitados y peligrosamente extendidos. Sin embargo, esto nunca ha impedido que la Guardia del Cuervo cumpla con su deber, sino que los ha obligado a perfeccionar sus habilidades como guerreros furtivos. De esta manera, se empujaron cada vez más cerca de la perfección para poder castigar a sus enemigos en desiguales duelos de guerra de sombras antes de finalmente aplastar al enemigo tambaleante con rápidos ataques desde activos aéreos, astutas fuerzas de exploración y emboscadas mortales. En los largos milenios desde entonces, la Guardia del Cuervo nunca ha flaqueado en su defensa de la humanidad. No luchan por la gloria, ni por los adornos y baratijas de honor y aclamación. Su propósito es el que motivó a Korak desde tiempos pasados, romper las cadenas de la humanidad y elevarla a un nuevo y glorioso propósito. Durante más de 10.000 años han luchado para ver los mundos divididos de la humanidad liberados de la herejía, de los Xenos y sobre todo de los señores de Tyrannus. Sin embargo, así como la Guardia del Cuervo se aferra a las sombras también se aferran a ellos. La naturaleza de su primarca, meditabunda, incluso antes de que el peso de la arrogancia lo derribara, como también sus hijos, y ellos están muy inclinados a la introspección que roza lo autodestructivo. Como capítulo son aislacionistas e inescrutables, tratando raramente con sus hermanos astartes, y luego solo en términos de necesidad profunda o la causa común más importante, o conducta que hace poco para hacerles queridos a sus aliados. Además, muchos Ravengard escuchan los susurros de los caídos. Las voces se vuelven más numerosas y estridentes cuanto más tiempo rehuyen la luz. Algunos incluso sienten la mano helada de los Battle Brothers, perdidos hace mucho tiempo, sobre su hombro, instándolos a mayores esfuerzos en la interminable guerra por el alma asediada de la humanidad, para forjar un futuro dorado que dará sentido a los sacrificios del pasado. Solo entonces el capítulo puede dejar su carga y desvanecerse en las sombras una última vez. Reales o imaginadas, las voces de los muertos exigen un futuro que no puede ser, porque la guerra es la única constante eterna de la galaxia. No obstante, sirven para impulsar el capítulo hacia adelante, la Guardia del Cuervo avanzando aún más hacia la desolación de la era Indomitus, cazando a los enemigos de la humanidad como solo ellos pueden hacerlo. Aunque la Guardia del Cuervo puede ser misteriosa y reservada, su propósito justo rara vez es dudado por sus aliados. Sus sombras ocultan el fragmento más brillante de la luz del emperador, otorgando propósito a su esfuerzo y esperanza a aquellos por quienes luchan. Nunca se ha necesitado más esa señal que en medio de los horrores del Imperium Nihilus. En innumerables mundos ha surgido un nuevo dictamen, susurrado con tanta fervor como cualquier oración. Mira a las sombras no con miedo, sino con esperanza. Liberación. Milenios después de la desaparición de Corax, la luna que liberó vigila el sector Forzar. Nombrada liberación, es tan desolada y desalentadora como la cara que el primarca solía mostrar a todos excepto a sus camaradas más cercanos, y sirve como el mundo fortaleza y baluarte para sus herederos más destacados. El mundo natal de los Ravengard es la luna Liberación, que orbita el mundo industrial Kiervar. Ahora, un raro bastión de consuelo frente a los horrores de la galaxia, Liberación era conocida como Lacaeus, una luna prisión cuya población esclavizada trabajaba bajo la mirada tiránica de los gremios tecnológicos de Chiavar. A Liqueus no solo se enviaban criminales e inconformistas, sino cualquier ser sensible que cayera en desgracia con los maestros de gremio o no cumpliera con los exigentes cuartos de producción de Guiabar.
Ya sea condenados a trabajar en las cúpulas forzadas de la superficie sin aire de la luna o condenados a las oscuras profundidades de sus minas de minerales, era un destierro del cual nadie regresaba. Pero cuando se encontró al infante Corvus Corax debajo de la superficie glacial de Lycaeus, el destino de su gente cambió para siempre. Sintiendo algo milagroso en su descubrimiento, los esclavos de Lycaeus criaron al joven primarca en secreto, nombrándolo el Libertador. A medida que Corax crecía rápidamente en su plenitud, el nombre resultó apropiado. Él ideó una campaña de insurrección que derrocó a los odiados señores Kievar y rompió el poder de los Terkils de una vez por todas. Después de eso, Kievar se arrodilló ante el creciente imperio y Lycaeus fue renombrado como Liberación en honor a Corax. Visitado en persona por el emperador de la humanidad, Corax descubrió su verdadera identidad como un primarca y recibió el mando de la Legión de los Guardiacuervo, creada a su imagen. La oscura torre en Liberación que una vez albergó a los opresores de Kievar, Corax la tomó para él, renombrándola la Espira del Cuervo. Así fue como la Guardiacuervo finalmente conoció un hogar más allá del vacío inexplorado, un hogar que han defendido desde entonces. A diferencia de muchos capítulos, la Guardiacuervo mantiene estrechos lazos con las personas de las que reclutan. El capítulo ha utilizado los recursos tecnológicos de Kievar y Deliverance por mucho tiempo, adaptando construcciones de plantillas estándar para sus necesidades. A cambio, los emisarios de la Guardiacuervo supervisan la formación de las fuerzas de defensa locales en los reductos de la Quilla Negra, una red conectada de trincheras, baterías de fuego aéreo y fortalezas que rodean los complejos mineros y puertos espaciales anidados en el lado oscuro de Deliverance. Aunque los humanos normales no pueden igualar el poder de los marines espaciales, las tácticas de la Guardiacuervo se adaptan bien a las tropas menores de Deliverance. El diseño de los reductos de la Quilla Negra aprovecha este hecho, presentando un verdadero laberinto de puntos fuertes ocultos, enfoques secretos y baluartes de fuerza que permiten a sus defensores superar al enemigo sin revelar sus propias posiciones. Estas defensas ayudan a garantizar que cualquier fuerza que invada Deliverance pagaría un alto precio en sangre. Esto también, ya que el sector de los 4 Tsar, en el que se encuentra Deliverance, ha enfrentado muchas amenazas desde los orcos de Wa-Garakak hasta fragmentos de la reaparecida Gran Flota Kraken. El peligro solo ha aumentado desde la apertura del Grand Rift, y la necesidad de vigilancia nunca ha sido mayor. El Ravenspear. El Ravenspear es el monasterio fortaleza de la Guardia del Cuervo. Sus altísimas cumbres forman una fortaleza tan formidable como cualquier otra encontrada en el Segmentum Tempestus. Sin embargo, cuando Corax reclamó por primera vez la venerable fortaleza, encontró sus defensas podridas y descuidadas. Aprovechando los tributos de los gremios tecnológicos supervivientes y una nueva afluencia de recursos imperiales, Corax restauró el Ravenspear como un bastión de adamantio, erizado de armamento apto para enfrentar a toda una flota de guerra enemiga. Más que una declaración de poder militar, la fortaleza se convirtió en un símbolo de la esperanza que Corax había traído al sistema Kievar, una esperanza que llegó a definir a la propia Guardia del Cuervo. Lamentablemente, con el paso de los milenios, esa esperanza se ha desvanecido, al igual que Corax mismo ha pasado casi a ser una leyenda, y la apariencia de la Espira del Cuervo refleja este malestar. Sus reductos siguen intactos, pero su esplendor se ha desvanecido. Las torres, que una vez brillaban como la plata, ahora están corroídas y sombrías, y sus salones cavernosos y campos de entrenamiento, que una vez fueron utilizados por miles de hermanos de batalla, ahora rara vez albergan más de unos pocos cientos. Secciones enteras de la Ravenspear yacen cubiertas de polvo, o están selladas, patrulladas solo por servidores encapuchados, cuyos miembros biónicos raspan los corredores como el estertor de muerte de un guerrero. Caminar en tales lugares es sentir la presencia de algo distante e inefablemente mayor que uno mismo. Las puertas se abren y cierran aparentemente sin comando, los santuarios iluminados parpadean en la oscuridad y el aire rancio obstruye los pulmones. Tienta a la vida el rumor de que la fortaleza misma es una cosa viva, sus funciones guiadas por algún antiguo y arcano espíritu de máquina nacido de la vieja noche. Pero considerar la Ravenspear como una reliquia en descomposición de días mejores sería una locura.
Sus muros deslustrados son tan fuertes como siempre lo fueron, y sus baterías de armas aún prometen una muerte rápida a cualquiera que se atreva a enfrentar su furia. Si el monasterio fortaleza parece completamente desvanecido, es porque los Ravengwars no prestan atención a la pompa y al espectáculo. No para ellos las relucientes estatuas, epopeyas, leyendas o autocongratulatorios honores de otros capítulos. La función lo es todo, y como campo de entrenamiento, fortaleza y recipiente del legado de su primarca, la Espira del Cuervo cumple todas las funciones que los hijos de Coros le piden. La torre más alta de la Espira del Cuervo se llama el Nido de Águilas. Fue en este elevado nido donde Corax hizo sus aposentos privados, y pocos han aventurado allí desde que el primarca dejó la salvación, nunca más para ser visto de nuevo. Durante un año completo antes de su partida, Corax se mantuvo sellado en el Nido de Águilas, buscando absolución por el horror genético que había desatado sobre sus hijos. Aunque rara vez se habla de ello dentro del capítulo, al final estaba descontrolado, roto por el dolor y la culpa. La tradición de Ravengard sostiene que Corax finalmente encontró su redención en los cambiantes desiertos del Ojo del Terror, pero la veracidad de esta historia sigue sin probarse. Pocos tienen la autoridad y el coraje para desactivar los campos de éxtasis de Eyrie y explorar sus polvorientos pasillos. Los señores del capítulo solo lo hacen en momentos de extrema necesidad, esperando comunicarse con un eco del ausente espíritu de Corax. Es imposible decir si tal eco persiste, pero todos coinciden en que una presencia sombría parece impregnar el Eyrie. De la orientación que reciben, ningún suplicante habla, ni relatan el contenido del pergamino esparcido por la cámara principal del Eyrie, diciendo solo que están vinculados con un garabato negro espeso que se vuelve cada vez más ilegible a medida que los versos mismos se vuelven menos coherentes en significado. El apotecario prohibido. En un laberinto de túneles mineros profundos bajo la Ravenspire, desconocido para todos excepto los hermanos más veteranos del capítulo y no pisado por nadie sin el permiso expreso del maestro del capítulo, yace el antiguo apotecario de los días de la herejía de Horus. Fue aquí donde el intento de Corax de acelerar el regeneramiento de su lesión destrozada alcanzó su horror total, dando a luz a abominaciones mutadas desprovistas de razón. Cuando el Primarch finalmente se dio cuenta de las terribles profundidades de su arrogancia, ordenó abandonar al apotecario y prohibió toda experimentación adicional. Entró solo a sus confines prohibidos y personalmente llevó el juicio del emperador a cada retorcido fracaso que había allí. Se sabe poco más de este tiempo, ya que Corax ordenó la destrucción de todos los registros, pero se dice que emergió de su última visita al apotecario como un ser cambiado, como si una parte de su alma agobiada hubiera sido arrancada por cada trágica creación que mató. En cuanto al apotecario en sí, sus cámaras fueron purgadas con fuego Promethean, sus puertas selladas, y se instauró una nueva instalación en otro lugar de la Espira del Cuervo. Sin embargo, las secuelas psíquicas de las acciones de su primarca perduran en la antigua instalación. La mancha de tormento y traición da paso a cosas oscuras más allá del velo de la realidad. En la noche de la luna lejana, cuando Deliverance alcanza su apogeo anual sobre Kioba, aullidos bestiales resuenan a través de los terminales del antiguo Apothicarian. Los veteranos de la primera compañía de la Guardia del Cuervo custodian sus puertas. Kievar y su luna, Deliverance, son las únicas joyas brillantes en una región desolada del espacio. Esto no impide que los enemigos audaces o tontos busquen el sistema hogar de la Guardia del Cuervo y lancen incursiones contra él, por supuesto. Las colmenas de Kievar abundan en riquezas manufacturadas y poblaciones en crecimiento, mientras que tanto Raban como Rubar albergan instalaciones de minería de gas y refinerías que cuelgan en sus atmósferas superiores. La Guardia del Cuervo es despiadada con los invasores de su territorio. Ningún enemigo ha sobrevivido nunca al intento. Organización del capítulo A. A pesar de su aislacionismo, la Guardia del Cuervo recurrió a la sabiduría del Codex Astartes para dar forma a su estructura organizativa. Donde algunos primarcas veían este gran tratado de Rabut Gilliman con sospecha, Corax fue rápido en adoptar sus enseñanzas, viéndolas como un medio por el cual su legión disminuida podría aún florecer. Fue una decisión que aún se respeta.
Pocos capítulos, además de los ultramarines, siguen los dictados del Codex Astartes más de cerca que la Guardia del Cuervo, rechazando incluso las alteraciones al camino de un aspirante a través de las compañías de reserva que algunos otros capítulos han adoptado a lo largo de los milenios. La Guardia del Cuervo mantiene la plantilla de Gulliman en forma inmaculada y solo hace excepciones en momentos de gran necesidad. Como lo decreta el Códex, la Guardia del Cuervo se organiza en 10 compañías, cada una con una fuerza oficial de 100 hermanos de batalla, y cada una liderada por un comandante conocido como un Capitán Sombra. Complementando estas fuerzas están los guerreros especialistas del capítulo, apotecarios, capellanes y liberianos y las venerables máquinas de guerra de la armería. El señor de la Guardia del Cuervo es el maestro del capítulo, típicamente conocido por el antiguo rango de maestro de sombras. Más conscientes de sus recursos finitos que la mayoría de los capítulos, la Guardia del Cuervo rara vez despliega el poder de una compañía completa en un solo golpe demoledor. Más a menudo confían en fuerzas de ataque rápidas y autónomas, conocidas como garras, que pueden consistir en tan solo 1 o 2 escuadrones y sus vehículos de ataque de apoyo. Dispersa de esta manera, una sola compañía de la Guardia del Cuervo puede llevar a cabo campañas en zonas de batalla multiplanetarias, sus guerreros causando estragos desde las sombras antes de reagruparse para ejecutar un golpe final mortal. La flexibilidad de estos talentos permite a la Guardia del Cuervo agrupar rápidamente sus activos, formando destacamentos más grandes según sea necesario, que pueden disolverse igual de rápido cuando surgen nuevos objetivos. Estos reajustes son tan rápidos que los enemigos tienden a sobreestimar el número de la Guardia del Cuervo, un error que se agrava por la costumbre del capítulo de alterar su heráldica de batalla para sembrar confusión y ocultar la verdadera disposición de sus fuerzas. A pesar de la fluidez de los despliegues de la Guardia del Cuervo, la estructura de la compañía es central para la forma en que el capítulo moviliza sus recursos, y cada compañía se forma según los planos establecidos por el Codex Astartes. Por lo tanto, la primera compañía de la Guardia del Cuervo está formada por los guerreros más veteranos del capítulo. Conocidos como veteranos, han triunfado a través de décadas o incluso siglos de guerra incesante. Se afirma que un veterano de la primera compañía de la Guardia del Cuervo vale por muchos hermanos de batalla menos experimentados, así como un solo hermano de batalla vale por una docena de luchadores menores. En consecuencia, son desplegados más comúnmente escuadrón por escuadrón, para reforzar las operaciones de otras compañías. Las compañías segunda a quinta son las de batalla del capítulo. Estas comprenden una combinación versátil de escuadrones de línea de batalla, apoyo cercano y apoyo de fuego, equipando a cada capitán sombra con una amplia gama de herramientas tácticas. Ya sea enviando a su compañía de batalla completa a la guerra o dividiendo sus fuerzas en despliegues más pequeños y especializados para enfrentar amenazas de diversos tipos. Como corresponde a un capítulo dedicado a la guerra rápida y sigilosa, los marines espaciales primarios de las compañías de batalla de la Guardia del Cuervo a menudo van a la guerra con la armadura de Phobos. Su diseño más ligero proporciona la máxima agilidad. Tomando en cuenta la preferencia de larga data del capítulo por la armadura de poder, Mark VI Corvus, con sus distintivos yelmos con pico, la prevalencia de la armadura Phobos hace mucho para dar a los guerreros de las compañías de batalla de la Guardia del Cuervo una apariencia elegante y depredadora. Las compañías del sexto al noveno, que cumplen con el Códex, son las fuerzas de reserva de la Guardia del Cuervo, siendo capaces de combatir por sí mismas. A estos hermanos les corresponde reforzar las compañías de batalla cuyas filas se agotan. Excepto en las circunstancias más notables, un neófito ascendido al rango de hermano de batalla completo avanzará a través de cada una de las compañías de reserva, dominando la amplitud de tácticas y armas que algún día se le pedirá que maneje en una compañía de batalla. Luchando en los escuadrones de apoyo de fuego de la novena compañía, absorbe los preceptos de prioridad de objetivo y cómo manejar armamento pesado en nombre del emperador. En los escuadrones de apoyo cercano de la octava compañía, aprende a canalizar su ferocidad para abrumar mejor al enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Para cuando un hermano de batalla ha pasado por la reserva táctica de la séptima y sexta, ha adquirido todas las habilidades individuales que se esperan de un marine espacial. Todo lo que queda es perfeccionar y templarlas, equilibrando el poder de fuego con la furia, según lo exija cada situación. La décima compañía es donde los hermanos de batalla neófitos son primero instruidos en las tradiciones y doctrinas de combate de su capítulo.
Comparada con sus equivalentes en otros capítulos, la 10ª compañía de la Guardia Cuervo es notable por el largo periodo de servicio que los aspirantes deben completar antes de avanzar a las compañías de reserva. Conocidos como los sutiles, los guerreros de la 10ª pueden pasar hasta 10 años practicando las artes de infiltración y sabotaje hasta que se considera que están listos para recibir el carapacho negro. Esta compañía también sirve como el cuadro de reconocimiento y asesinato avanzado del capítulo, pues es aquí donde se basa la fuerza de vanguardia de 100 fuertes de la primera, lista para atacar a los enemigos del capítulo. La prolongada formación en la 10ª compañía también tiene un propósito adicional, con suministros de semillas genéticas de Ravengard peligrosamente bajos. El capítulo examina a cada nuevo recluta con un grado inusual de detalle para asegurar que cada uno es una adición digna al capítulo. Liderados por el Maestro de Sombras, los comandantes de Ravengard tienen la responsabilidad de organizar la fuerza de combate de la Espira del Cuervo, mantener las enseñanzas de Corax y proteger la preciada semilla genética de su capítulo. Los señores de Ravengard operan con aún mayor autonomía que sus contrapartes en muchos otros capítulos. Aunque la palabra del Maestro de Sombras es inviolable, se alienta a aquellos que sirven bajo él a actuar completamente por su propia iniciativa hasta que se dé tal palabra. Algunos capítulos considerarían este enfoque no convencional como un paso hacia la anarquía, pero ha servido bien a la Guardia del Cuervo a través de los tumultuosos milenios. Donde otras fuerzas podrían experimentar una interrupción ante la muerte de su líder, siempre hay otro entre los autónomos capitanes de sombras de la Guardia del Cuervo, listo para asumir el manto del mando. Esta filosofía impera en toda la estructura de mando de la Guardia del Cuervo. Se espera que los capellanes, los liberianos y los tecnomarines operen de manera intuitiva en la batalla, actuando por corazonadas e instinto, como una vez lo hizo Corus. La necesidad asegura que rara vez una fuerza de ataque entra en batalla sin la guía espiritual de un capellán o el talento de un tecnomarine para calmar una máquina herida. Pero los detalles precisos de tales arreglos rara vez se imponen desde arriba. Solo los boticarios son asignados oficialmente. A la luz del tumultuoso pasado del capítulo, se hace todo lo posible para preservar las existencias de semilla genética que quedan recuperando los órganos progenoides de los muertos honrados. De hecho, la Guardia Cuervo mantiene un complemento ligeramente superior de boticarios para asegurar que cuando cae una batalla, las armaduras metálicas de un reductor nunca están lejos. Aunque, teóricamente, el Maestro de las Sombras toma consejo de sus capitanes de las sombras y miembros senior del Reclusium, Liberius, Boticario y Armería, en la práctica es raro que todos se reúnan en el mismo lugar. Cuando Caven-Shrike convocó el cónclave en el que dispersó a sus hermanos de batalla por todo el imperio, fue la primera reunión de este tipo que se celebró en las sombrías salas de Ravensbars en casi 2 siglos. La Guardia del Cuervo es inquieta por naturaleza como cualquier capítulo basado en flotas, y sus líderes prefieren la acción sobre el discurso cuando tiene mayor significado. Sin embargo, en propósito, la Guardia del Cuervo sigue siendo una hermandad tan unida como cualquier otra que se pueda encontrar en todo el imperio en guerra, unida no solo por el legado de la carne de Corax, su deseo insaciable de ver a la humanidad liberada de la oscuridad. Que tomarán las medidas que deben para cumplir su misión sigue siendo igual de cierto, aunque no se hable de ello. Los ritos de la sombra. Todos los capítulos de los marines espaciales tienen sus propios rituales acumulados a lo largo de incontables siglos, y la Guardia del Cuervo no es diferente. La mayoría honra al primarca perdido y al emperador, una figura distante y reservada, más como un severo patriarca que una deidad, según las tradiciones de la Guardia del Cuervo. Otros rituales reflejan ceremonias realizadas a lo largo del imperio, variando solo ligeramente de las practicadas por 1000 cultos de guerreros. Pero los ritos de la sombra son únicos para la Guardia del Cuervo y sus sucesores. Preservados desde la época de la Gran Cruzada, estos fragmentos de misterio y maravilla enseñan que la sombra contiene tanto confianza como mentiras. El propósito de cada rito es la separación de uno del otro y el vislumbre de verdades de otro modo ocultas sobre los hermanos de batalla, la causa de uno o incluso los enemigos de uno. Los ritos de la sombra se llevan a cabo completamente en silencio, utilizando los gestos de Kurzbeck para afirmar las preguntas y respuestas tradicionales a cada ceremonia.
el Crow Fein, la fiesta de los huesos, el timbre vacío, incluso el llamado del asesinato, que pide venganza contra el asesino de un gran héroe, y solo puede ser realizado mientras la batalla aún continúa. Todos se llevan a cabo sin palabras, sus secretos ocultos a los espectadores por un velo de silencio. Supervisar tales rituales es la responsabilidad de los capitanes de sombra del capítulo, tanto como sus capellanes, ya que caminan en la sombra no menos que los guardianes de los misterios de Ravenspire. El uso de la sombra para prefijar el rango distingue a un hermano de batalla que ha dominado los ritos de la sombra junto con el camino tríptico y por lo tanto comparte la conexión más profunda con el primarca. Nadie puede ascender al rango de capitán sin tal dominio, pero el rango en sí mismo no es un requisito previo. Cualquier hermano de batalla puede convertirse en sombra una vez que pruebe sus cualidades. Esto es común entre las filas de la segunda compañía, los nacidos de la sombra. Estos guerreros son muy respetados por el resto del capítulo, pero no tienen ningún estatus que su rango no otorgue. Caminar como uno con la sombra es un don poderoso, pero incluso en la Guardia del Cuervo no hay sustituto para la capacidad de liderazgo probada. En el centro de los nidos de la Espira del Cuervo se halla el arsenal, donde los tecnomarines y servidores mantienen en constante preparación los tanques, naves, armas y trajes de guerra del capítulo. El arsenal alberga tanto la historia como el futuro del capítulo, y por lo tanto es un lugar de gran significado espiritual para los hijos de Corax. El cataclismo de la herejía de Horus asestó un terrible golpe a la fuerza de combate de las Guardias del Cuervo, devastando no solo el número de sus guerreros, sino también su arsenal. Durante la masacre en Istvan V, una cantidad espantosa del material y la armadura de la Legión fue destruida o abandonada, obligando a la Guardia del Cuervo y a sus sucesores a depender de marcas más antiguas de armadura y armamento durante muchos siglos después. A través de largos años de trabajo y manufacturas, y TechSmiths de Kieva finalmente reparando estas escaseces, pero los signos de conflicto permanecen. Muchos de los activos más antiguos del arsenal aún llevan las heridas de batallas perdidas en el tiempo, cicatrices preciadas de Istaban, Tólemos y Carine, preservadas para que todos las vean. No obstante, a veces tal daño de batalla debe ser revertido para servir a las necesidades de la guerra. Aunque sean apreciadas, las marcas distintivas pueden delatar fácilmente a un vehículo que intenta esconder su identidad real. Desvanecer estas cicatrices es casi una tarea dolorosa para los artífices de la Guardia del Cuervo y una que realizan con el corazón pesado. Que el capítulo permita esto en absoluto es un testimonio de su creencia en el pragmatismo sobre el pomposo. Las máquinas de guerra más antiguas de la Guardia del Cuervo rara vez emergen de la sombra. Se conservan en las bóvedas más profundas del arsenal y solo se preparan en momentos de extrema necesidad, ya que los espíritus de antaño se levantan para ayudar a las acciones de los vivos. La Guardia del Cuervo cree que sus caídos no se pierden para siempre, sino que esperan dentro de la sombra que ninguna luz puede penetrar, juzgando los actos y fracasos de sus herederos. Al llevar las venerables reliquias del arsenal de vuelta a los fuegos de la guerra, los hijos de Corax invitan a sus antepasados a tomar nota de que la causa del capítulo aún es defendida por guerreros dignos. Por esta razón, la Guardia del Cuervo venera los sarcófagos de los Dreadnought por encima de todas las demás reliquias, ya que tales maravillas permiten a los muertos honrados luchar junto a los vivos, incluso mientras tienen un pie en la sombra. A pesar de todos sus viejos fantasmas, el Arsenal sigue siendo un raro foco de actividad dentro de la sombría Ravenspire. Cada batalla trae nuevas heridas a la armadura histórica que debe ser deshecha. Las armas y el blindaje de adamantina de las máquinas de guerra deben ser reparados, y los espíritus de la máquina aplacados. El equipo de guerra de los hermanos caídos es restaurado meticulosamente, listo para servir a su sucesor en la batalla interminable del capítulo. Así es como el arsenal arde con luz y fuego, incluso cuando todo lo demás es engullido por el silencio. El golpe del martillo y el rugido de la forja, una rededicación a una guerra que nunca terminará. El ascenso de la Guardia del Cuervo. Desde el principio, la 19ª Legión, que un día se convertiría en la Guardia del Cuervo, mostró un talento para la guerra oculta. Los hijos de Corax se adelantarían a las campañas en desarrollo, debilitando al enemigo a través del sabotaje y la infiltración.
Así, muchos enemigos despertaron para encontrar las garras de la Legión ya en su garganta. Su guerra terminó casi antes de comenzar. El alcance preciso de la contribución de la 19ª Legión a los primeros días de la unificación y la gran cruzada que siguió permanece envuelto en misterio, ya que la Legión no solía alardear de sus logros. Los registros de esa época son incompletos y aquellos de la 19ª a menudo están fragmentados e incoherentes. De hecho, muchos muestran signos de haber sido deliberadamente redactados o expurgados de detalles, quizás por orden del propio emperador o aquellos más cercanos a él. Incluso el almacén de registros mantenidos por el capítulo de la era moderna es notablemente silencioso sobre los primeros años, donde normalmente serían venerados como un linaje orgulloso. No se registra si tal reticencia surgió del carácter estoico de la Legión o por necesidad. El emperador desea mantener oculta la mano del 19º de aquellos contra quienes fue desplegado. Sin embargo, es seguro que el registro de honores de batalla tempranos de la Legión se infiere mejor por ausencia que por confirmación. Victorias ganadas sin causa obvia o en secreto tan absoluto que ni siquiera queda un susurro. No obstante, esos fragmentos que sobrevivieron sugieren que la Legión temprana era muy diferente en temperamento al capítulo que se convirtió más tarde. El emperador reclutó principalmente a los 19 de las tribus Serik de los campos de polvo asiáticos, y los primeros legionarios se destacaron por una crueldad belicosa e innata. La cultura Serik requería mantener una vigilancia depredadora sobre los enemigos derrotados para prevenir que se alzaran nuevamente desafiando a sus conquistadores. La Legión 19 incorporó esta tradición en sus doctrinas fundamentales, practicando la observación clandestina de aquellos a quienes derrotaron, vigilando desde las sombras cualquier indicio de reincidencia y golpeando, de nuevo, sin piedad ante su manifestación. En los primeros años de la Gran Cruzada, la 19 solía luchar junto a Horus. La Legión sin padre otorgó la guía y el ejemplo del primarca más destacado del Imperium, mientras su propio Genesire se perdía ante los caprichos del destino. Esta asociación resultó altamente efectiva, el talento del 19 deshaciendo al enemigo desde dentro, complementando los asaltos abrumadores favorecidos por los lobos lunares. Antes de mucho, Horus y sus hijos llegaron a valorar a los guerreros de ojos fríos de los desiertos. De hecho, es posible que muchas de las primeras victorias de los futuros maestros de guerra debieran tanto a lo inescrutable, Legión 19, como a sus propios guerreros chthónicos. Pero la tendencia hacia el secreto de la 19 y el orgullo desbordante de Horacio hacen que tal especulación sea turbia en el mejor de los casos. Tras la unificación de Corax con sus hijos, gran parte del frío y desértico comportamiento de la Legión fue purgado. La educación del primarca entre las mentes esclavas de Lacaeus había dejado una marca indeleble en su carácter y rápidamente desarrolló una profunda intolerancia hacia los modos opresivos e implacables del 19. Las tradiciones y rituales de las tribus Serek fueron declaradas anatema, reemplazadas por ritos de sombra instigados por la propia mano de Corax, y muchos oficiales fueron destituidos del mando o de otra manera marginados. Entre los depuestos estaba el señor Arcus Fal, quien había comandado al 19 unos 30 años antes de la ascensión de Corax. Fal y muchos como él fueron asignados discretamente a flotas de depredación nómada y enviados a los confines del Imperium como exiliados en todo menos en nombre. Rumores sugieren que estas flotas apoyaron al maestro de guerra durante la Gran Tragedia. Pero ninguna traición de este tipo ha sido confirmada, y el verdadero destino de estos oficiales despojados de su mando quizás nunca se sepa. Con los obstáculos eliminados y un nuevo flujo de reclutas del mundo natal adoptivo de Corax, Lycaeus, renombrado como Liberación, los esfuerzos del primarca para remodelar la 19 Legión se aceleraron. Aunque la recién titulada Guardia Cuervo mantuvo su reputación por una guerra rápida e intransigente, su causa se convirtió en una de liberación y redención, ya que Corax se esforzó por liberar a otros mundos de la esclavitud como lo había hecho por la propia liberación. Corax reformó no solo el carácter de su legión, sino también sus doctrinas. Persiguió las artes de la sombra obsesivamente, mostrando todo lo que había aprendido con la Guardia Cuervo hasta que su dominio de los métodos más sutiles de la guerra no tuvo paralelo a la vista del emperador.
Para ayudar, Corax mejoró el arsenal de la Guardia Cuervo con maravillas tecnológicas de los gremios de tecnología de Kiervar. Entre estos, destacaban las naves de asalto readaptadas, diseñadas para una inserción rápida e indetectable detrás de las líneas enemigas, así como ingeniosos amortiguadores sónicos para ayudar a los guerreros a moverse sin hacer ruido. Sin supervisión de Marte, estas innovaciones forjaron un vínculo entre la Guardia Cuervo y Kiervar, arriesgando el aislamiento de ese planeta del distante sacerdocio marciano. A través de estas acciones, Corax llegó tan cerca de la satisfacción como puede hacerlo un alma tan introspectiva, ya que la Guardia Cuervo había crecido para convertirse en un reflejo de él mismo y un recurso único en la Gran Cruzada del Emperador. En los últimos días de la Gran Cruzada, el primero de 2 golpes graves cayó sobre la Guardia Cuervo. Durante la liberación del cúmulo de Akum Sotos, el maestro de guerra Horus ordenó a la legión de Corax hacer un asalto frontal contra la fortaleza conocida como Puerta 42, un compromiso fatídico que más tarde fue conmemorado como Caída del Cuervo por la propia Guardia Cuervo. Corax se opuso a este despilfarro de vidas, pero su estrategia propuesta de desorientación no obtuvo apoyo. Cuando Perturabu y Leman-Rat apoyaron a Horus, Corax no tuvo más opción que atacar. Como Corax había previsto, la Guardia del Cuervo sufrió enormemente ante las armas del defensor. Aunque Horus se regocijó en la batalla como una victoria de su ingeniería, las pérdidas de la Guardia del Cuervo los dejaron como la legión más pequeña, un hecho que ayudaría a inclinar la balanza en la rebelión por venir. Sin embargo, Corax, con gran previsión, había hallado la manera de transformar la tragedia en propósito. Conociendo el costo que supondría el asalto, se aseguró fríamente de que la mayor parte fuera soportada por los más belicosos y conflictivos de sus hijos, los Esiones de las tribus Serek, en lugar de aquellos nativos de Deliverance. Así, la legión que emergió del horror de Ravenfall fue una fuerza de combate más disciplinada que nunca, sus guerreros más alineados con los propios objetivos y visiones estratégicas del Primarca. Además, la masacre en la Puerta 42 había eliminado de la Guardia del Cuervo a la mayoría de aquellos que veneraban a Horus. En los oscuros años que siguieron, este hecho alejó aún más a la Legión de las Garras del Maestro de Guerra. Sin embargo, esto no exentaría a la Guardia del Cuervo de las consecuencias próximas del orgullo de Horus. Años más tarde, el Maestro de Guerra lograría exterminar a todos los hijos de Corax, excepto a unos pocos. Corvus Corax. El Señor Cuervo. La Gran Cruzada había durado más de un siglo antes de que la 19ª Legión finalmente se reuniera con su primarca perdido. Al igual que su legión, los primeros años del Primarca y muchas de sus hazañas posteriores están envueltos en misterio, con pocos detalles conservados incluso en las propias historias de la Guardia Cuervo. Los relatos sobre las notables habilidades del Señor Cuervo sobreviven más como rumores que como hechos registrados. Se sabe que poseía una aptitud sobrenatural para el sigilo, pero si esa habilidad surgía de la expresión inconsciente de algún don psíquico o una mutación benéfica, solo se puede adivinar. No obstante, la nívea piel de Corax y sus ojos negros cual tinta parecen insinuar peculiaridades en su genética. También se le atribuye a Corax una previsión que roza la precognición. Poseía un talento para vislumbrar el futuro antes de que se manifestara, un don que algunos eruditos han atribuido a una fuente sobrenatural. Pero otros se preguntan sobre la primera reunión de Corax con su padre, un cónclave celebrado con la máxima privacidad y durante un tiempo considerable, especulando qué podría haber pasado entre ellos. El emperador mismo poseía conocimiento previo de cómo se desarrollaría su gran diseño, advirtió a Corax sobre los tiempos sombríos por venir. Secretos se han perdido en aquellos años, pero la mayoría rechaza esta teoría. Si el emperador hubiera conocido los eventos posteriores, sin duda habría actuado diferente durante la Gran Cruzada. Con mucho, la creencia más común es que un hombre tan observador como Corax percibiría muchas verdades fugaces que otros pasan por alto y actuaría en consecuencia. Esta conclusión parece ser respaldada por sus hijos Primarch, ya que aunque hay pocas pruebas de precognición entre la Guardia Cuervo del 41º milenio, es raro que el capítulo sea sorprendido o muestre sorpresa ante los eventos que se desarrollan. Masacre en Isstvan V. Al estallar la herejía de Horus, la Guardia Cuervo permaneció firmemente leal al emperador y su visión para la humanidad.
Por esto pagaron un alto precio, convirtiéndose en una de las 3 legiones brutalizadas en la masacre de Istvan V, el sangriento prólogo de una guerra civil que sacudiría al imperio hasta sus cimientos. La historia no registra si Horus, al inicio de su traición, buscó la lealtad de Corax en persona, como lo hizo con muchos de sus hermanos primarcas. La matanza de Ravensfall había separado a los 2 hombres aparentemente de manera irrevocable. Corax juró en un momento de rara ira nunca más servir bajo Horus. Sin embargo, es dudoso que Horus no intentara seducir a la 19ª Legión, ya que su aprecio por sus habilidades no cambió, inalterado. Haber torcido a la Guardia Cuervo al traidor Kors no habría sido un pequeño golpe, ya que su propensión a la guerra de sombras habría agregado mucho al arsenal del maestro de guerra. Sin embargo, las propuestas que se intentaron, si las hubo, deben seguir siendo un asunto de especulación. Lo que se sabe es que Corax fue rápido para dejar de lado otros deberes en respuesta a las atrocidades de Istvan III. Al recibir la urgente comunicación astrotelepática de Rogaldorn, Corax envió unas 80.000 guardias cuervo al sistema Istvan. Aunque la legión de Corax aún no había repuesto las pérdidas sufridas en Ravenford, seguía siendo un temible instrumento de guerra y una de las cartas más valiosas en el tarot de Dorn. Corax retuvo solo 1.000 tropas para salvaguardar la liberación ante un futuro cada vez más incierto. En total, Dorne desató 8 legiones para aplastar a Horus y a los 3 primarcas traidores que se habían declarado a favor de su causa. 8 legiones contra 4, y esas 4 seriamente agotadas después de purgar a los lealistas de sus filas. Tal despliegue de fuerza debería haber terminado la rebelión en ciernes antes de que realmente hubiera comenzado, aplastando a los traidores bajo el golpe de un martillo de poder imparable. Ay, no todo era como parecía. Los señores de la noche, los guerreros de hierro, los portadores de la palabra y la legión Alfa llegaron a Istvan no para deshacer a Horus, sino para unirse a su estandarte. Los puños imperiales fueron separados de sus hermanos por los peligros tumultuosos del Inmaterium. Así, cuando la flota punitiva llegó a Istvan V, solo quedaban 3 legiones leales. Bajo el tempestuoso mando de Ferus Manus, y apoyado por elementos del ejército imperial, las legiones de los Manos de Hierro, la Guardia Cuervo y los Salamandras lideraron el primer asalto a las posiciones de Horus. Las palabras pueden hacer poca justicia a la matanza de esas primeras horas, donde los campos desolados ofrecieron una lúgubre cosecha de cadáveres. Se forjaron 1.000 héroes y villanos, solo para ser aplastados en los desechos ensangrentados momentos después de su ataque. Pulgada a pulgada sangrienta, Feras Manus condujo sus manos de hierro directamente hacia la tormenta abrasadora de fuego traidor, ganando terreno tanto por furia justa y obstinada como por fuerza de armas. Gorax presionó el asalto en el flanco derecho mientras que los salamandras de Vulcan resistían los horrores enfermizos en el izquierdo. Que las otras 4 legiones llegaron tarde y ocuparon 45 posiciones en la retaguardia de los lealistas quizás debería haber indicado que algo estaba terriblemente mal. Sin embargo, incluso Corax ignoró las advertencias del inminente desastre entre la sangrienta confusión. En cambio, interpretó sus recelos como ecos de la tragedia de la Puerta 42, ya que las 2 batallas tenían similitudes más allá de lo superficial. Cuando los refuerzos traidores atacaron, lo hicieron sin vacilación ni piedad. La Guardia del Cuervo, debilitada antes de que comenzara la batalla y ahora desesperadamente escasa de municiones, se encontró asediada por el poder de no una, sino 2 legiones traidoras recién llegadas a la batalla. Incluso cuando Ferus Manus cayó ante un golpe decapitante de la espada traidora de Fulgrim y los señores de la noche presionaron contra el flanco norte indefenso de Corax, los portadores de la palabra invadieron la zona de desembarco de la Guardia del Cuervo. En una frenética marea de fratricidio sangriento que hizo burla de cualquier salvajismo que se hubiera mostrado antes. Algo se rompió dentro de Corax en ese momento. Se lanzó contra los recién llegados en un contraataque, cosechando un temible recuento de portadores de palabras cantantes antes de encontrarse cara a cara con su insidioso primarca, Lorgar, y dejarlo gravemente herido. Que Lorgar sobreviviera en absoluto fue solo gracias a la intervención del primarca de los Señores de la Noche, Conrad Kurz. La espada dejó a Korak pocas opciones más que huir o perecer con su legión condenada.
Los Raven Guard lucharon incluso cuando su munición se agotó y la fuerza se desvaneció con cada golpe de garra y espada de cadena. Su objetivo ahora era sobrevivir, no ganar. Feras Manus y sus manos de hierro se habían ido. Vulcan estaba desaparecido y los salamandras superados en número. Ardiendo de vergüenza y rabia, Korak Korax reunió a los supervivientes que pudo y violó el perímetro del traidor. Mientras sus enemigos saludaban la noche descendente y con aullidos de victoria, Korax se escabulló y juró venganza contra aquellos que una vez fueron sus hermanos. Aunque desgastada y reducida en número, su legión seguiría luchando. La batalla se había perdido, pero la guerra seguía furiosa. De los 80.000 guardias cuervo que habían venido a Eastbank para sofocar la rebelión, quizás quedaban 2 o 3.000 guerreros. No obstante, durante 80 días y noches aparentemente imposibles, Korax lideró a los supervivientes fugitivos en una campaña de sabotaje y emboscada que infligió grandes daños a los traidores. Emboscaban convoyes blindados y mataban a aquellos que profanaban a los muertos honrados. Interrumpieron rituales heréticos de la peor clase y masacraron bandas de guerra errantes. Pero tal desafío no podía mantenerse. Aislados y superados en número, la Guardia Cuervo se hallaba en el centro de una trampa que se cerraba. Al final, con perseguidores por todos lados y sin esperanza, llegó ayuda desde la lejana Liberación. Justo cuando parecía que la soga del tratado estaba a punto de cerrarse alrededor del cuello de Korax, una flota de naves de desembarco descendió a toda velocidad desde los cielos torturados y llevó al Primarca y a sus agotados supervivientes lejos de Eastbank 5. La Guardia Cuervo había estado al borde del abismo, pero resistirían y recordarían. Aunque su otrora poderosa legión ahora solo contaba con unos pocos miles dispersos, Korax había determinado que debería desempeñar su papel en la caída de Horus. El Primarca anhelaba vengar a sus hijos caídos y buscar reparación contra los perpetradores de la masacre del lugar de desembarco. Las pérdidas de semilla genética y material, así como de vidas legionarias, habían sido tan grandes que unirse al conflicto creciente habría significado arriesgar la misma existencia de la Guardia del Cuervo. Korax emprendió medidas desesperadas, buscando reponer sus pérdidas a un ritmo acelerado. Trabajó para replicar el proceso genético usado por el emperador para crear a los Adeptus Astartes originalmente. Los éxitos fueron pocos y efímeros. Los Marines espaciales, superados en número por abominaciones retorcidas. Pocas creaciones del Primarca podían usar un arma de pernos y todas estaban dementes, sus mentes distorsionadas por el proceso defectuoso e ilegal. Aunque estas medidas permitieron a la Guardia Cuervo desempeñar algún papel adicional en la herejía en desarrollo, la semilla genética de la Legión nunca se recuperaría de nuevo. El espíritu de Korax, agotado por el desastre y la derrota, fue destrozado por la repugnante consecuencia de su esfuerzo. Aún así, la Guardia Cuervo siguió luchando. A pesar de sus fuerzas reducidas y la escasez de suministros, sus habilidades únicas les permitieron servir al emperador donde otros habrían fallado. Ya no podían servir como el punto de anclaje de asaltos o defensas en acciones a gran escala. Recurrieron a las estratagemas que les habían servido tan bien en la Gran Cruzada, golpeando desde las sombras invisibles e inesperados. Así administrada, los números de la Legión se recuperaron lentamente. A medida que la herejía de Horus se intensificaba, la Guardia del Cuervo y su Primarca se vieron forzados a esconderse, luchando en batallas secundarias, mientras el destino de la galaxia se decidía en otro lugar. Tan duraderas fueron las heridas de la Guardia del Cuervo, que en la era de la Segunda Fundación, cuando las legiones antiguas se dividieron en capítulos, solo 4 surgieron de las filas del 19º. La Guardia Negra, los Revilers, los Raptores y la propia Guardia del Cuervo. Korax nunca se recuperó completamente de los horrores que infligió a sus hijos. Enloquecido por el dolor y desesperado por la absolución, no podría haber otro regalo que el suyo propio. Partió hacia la liberación rumbo a lo desconocido. Así que hemos visto la despiadada tragedia que ha sido la existencia de la Guardia del Cuervo. Sin embargo, han perdurado. Sin embargo, nunca han cedido a la duda, la miseria o la autocompasión. Honestamente, creo que en la Guardia del Cuervo vemos la verdadera naturaleza de lo mejor de la humanidad, algunas de sus mejores cualidades.
para adaptarse a las circunstancias que la caprichosa y conflictiva amante llamada destino les ha dado. Para levantarse de la adversidad y sacudirse el polvo y seguir adelante para siempre luchar por la comunidad que defienden para nunca rendirse. El dios cuervo siempre ha sido pocos en número, pero aún así su contribución siempre ha igualado la de otras legiones, incluso cuando han sido desglosados en capítulos. La sangre de Corax es una cosa y es fuerte, pero lo que es más resistente, más poderoso incluso que sus dones genéticos a su hijo, son sus enseñanzas. No para el dios cuervo son las sirenas de la victoria, los clarines trompeteados para presenciar su virtud. La suya es la satisfacción privada de la acción bien hecha, bien deshecha, por su propio bien. Las mentiras que salvan, las almas que redimen y protegen, y el contrarrestar los diversos males en la galaxia. En el dios cuervo hay un fuego que arde silenciosa y constantemente, uno que nunca puede ser extinguido. ¿Y cómo cambiarán en un futuro cercano o potencialmente cómo las cosas han avanzado en la trama misma del escenario de Warhammer para Corvus? Corax ha sido testigo en el Warp. Como sus hijos, ha soportado los largos milenios del Imperio. Nunca ha dejado su espada, nunca ha vacilado en su búsqueda, ha estado en el Warp cazando a sus hermanos, que se volvieron traidores, pero ha aprendido y ha mutado, ha evolucionado, ha cambiado. Corax demuestra que los primarcas son criaturas del Warp, al igual que los nunca nacidos. Partes de ellos siempre fueron mágicas e inexplicables, su carisma, su poder, y nunca fue solo su tamaño o atributos cuantificables o genéticos. Porque Corax ha cambiado tanto en su tiempo. Ahora es como un espectro del mal, una sombra oscura que puede cambiar de solidez corpórea a una sombra oscura y volver en un abrir y cerrar de ojos, inmortal. Pero aún así lucha por la luz. Ha permanecido leal a pesar de 10 milenios en el Warp. Valentía inimaginable. Y cuando regrese, cuando finalmente persiga a sus hermanos en el Materium, quizás se reunirá nuevamente con sus hijos y los liderará una vez más. Si esto es así, entonces quizás pueda desbloquear los dones que heredó y puede haber transmitido a sus hijos en alguna pequeña parte. En el Ravengard, la misma noche puede ser lo que los rebeldes y traidores aún pueden aprender a temer más, incluso que la ira de sus propios dioses oscuros. Porque cuando Corvax Corax regrese, entonces cada traidor, alto o bajo, será mejor que mire debajo de su cama cada noche. Porque las sombras son suyas para mandar, y son su dominio, y él atacará desde cualquier lugar con impunidad, llevando el miedo de la noche a aquellos que se aferran a ser sus amos.